Vamos a Está iniciar bien, doctor. primero con las preguntas orales. Hoy le toca al grupo, bueno, ya todos están. El grupo 3 y algunos que quedaron pendientes. A ver, Milagros, Laurel. Hola Milagros, ¿de qué año son los últimos criterios de síndrome de Sjögren? ¿Y cómo se llaman? Ya, ¿cómo se llaman? Ok. Mendoza, Naya, José Manuel, Juan Manuel, perdón. Sí, doctor. ¿Cómo se llaman los últimos criterios de síndrome de Sjögren primario? ¿De qué año son? Del 2016, doctor. Ya, ¿cómo se llaman? Uno sería la puntuación de tinción ocular, doctor. Ya son los componentes, sí, pero ¿cómo se llaman, cómo se llaman los criterios del 2016? Criterios de clasificación Euler 2016 para el síndrome de Sjögren primaria, doctor. ACR Euler. ACR Euler. ¿Qué anticuerpo se toma en cuenta? ¿Qué anticuerpos se toma en cuenta en esos criterios? No sé, doctor, eso sí, no sé. Ok. Mario Yuliño Mendoza. Presente, doctor. Hola Mario, ¿qué anticuerpo se toma en cuenta? El anti-SSA, doctor. Ya, también llamado. RO. Ok, anti-RO. Y ese es el anticuerpo que se toma en cuenta para el criterio y te da 3 puntos. ¿Y qué otro anticuerpo puede estar presente en el síndrome de Sjögren que no está dentro de los criterios? No sé, doctor. Ya, ¿en qué consiste el test de Schimmer? ¿O para qué sirve? ¿Qué evalúa el test de Schimmer? Es una prueba que va a determinar si los ojos van a producir suficientes lágrimas. Ok, ¿y cómo se hace? Algo general, no quiero que seas específico. ¿Qué se pone? ¿Dónde se pone? ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste más o menos? Se ponía fluorescencia en el ojo, poniéndole una gota de suero salino. No, el test de Schirmer se pone es tan simple como poner unos papelitos, unas cintas que están milimetradas en el ángulo externo de los ojos y se ve cuánto filtra, nada más. Es algo bien simple. Obviamente si lo ven una vez, nunca lo olvidan, pero les he mostrado una foto la anterior vez. Ok, Paucar, Claudio. Sí, doctor. ¿En qué consiste la cielometría, Claudio? No recuerdo bien, doctor, no lo sé. Ya. ¿Qué otro anticuerpo está presente en el síndrome de Sjögren, aparte del anti-ROS, que es parte de los criterios de clasificación? El antilado. Ya. Antilan llamado también SCB. Ok. ¿Qué compromiso sistémico puede dar el síndrome de Sjögren? Sabemos que el Sjögren es ojo seco, boca seca, en mujeres sequedad vaginal, pero puede dar compromisos sistémicos porque es una enfermedad autoinmune sistémica.
un ejemplo de un compromiso sistémico. Vasculitis era, doctor. Ya, uno más. ¿Pits? Sí, puede repetir también. Repeat, tipo Nine o Nil. Ok. Sheila Pérez. Presente, doctor. Sheila, ¿qué otro compromiso sistémico puede dar el síndrome de Sjögren primario? Ya, esto puede dar lo que son las artritis en sí en los pacientes, pero esta va a ser de características no erosivas. También lo que es el EPIT, puede ser el NINE o el NIL principalmente. A nivel renal puede haber lo que es la nefritis tubulointersticial, puede haber neuropatías periféricas, así como mieloneuropatías ópticas. No, ok, neuromielitis óptica, así se llama, neuromielitis óptica. Inflaman, produce una neuritis óptica por inflamación del nervio óptico y también mielitis longitudinal o transversa. Ok, ¿y en la sangre? Había anemia, doctor, ¿qué tiene? Una anemia hemolítica autoinmune y... Ok, está bien. Puede dar anemia neurológica crónica, sí, pero también puede dar anemia hemolítica autoinmune, igual que el lupus. Ok, Sheila. Paula. Buenas. Hola, Paula. Paula, ¿qué enfermedades se tiene que descartar cuando estoy estudiando a un paciente con síndrome de Sjögren? Doctor, ¿se me escucha? Que esto me dio error. Doctor, puede ser lo que es una poliomielitis, una esclerosis o una hepatitis C, VIH. Ya, los últimos están bien. O sea, antes debo descartar hepatitis C, VIH. ¿Qué más? También lo que es ¿no? Un lupus eritematoso Mm, o no, esas son causas de Sjögren secundario. O sea, lo que me dijiste, las dermatomiositis, polimiositis, el lupus, la artritis reumatoide, son enfermedades que pueden producir síndrome de Sjögren secundario. Eso es así. O sea, eso es un Sjögren secundario. ¿Pero qué enfermedades, cuando yo aplico los criterios de clasificación de ACR EULAR 2016 para síndrome de Sjögren primario, qué enfermedades excluyen? ¿Qué enfermedades se ya? tienen que incluir? Hepatitis Doctor, C sería está bien, VIH está bien. una sarcoidosis, Ya, ¿qué más? también un cáncer tiroideo No, irradiación. radioactiva con tratamiento Claro, o sea, que haya recibido radioterapia a nivel del cuello, ¿ya? Está bien lo que me dice. también Hay uno que es bastante particularmente muy importante, porque muchas veces se confunde con el síndrome de Sjögren y se puede confundir demasiado porque puede producir inflamación de las parótidas, de las glándulas submandibulares, lagrimales, que antes se conocía incluso como miculix. ¿Cuál es esa enfermedad? mm, Es la enfermedad, la ERIGG4, enfermedad relacionada a IgG4. Es un tipo de vasculitis que ha sido recientemente descrita. Ok. ¿De qué año son los criterios de artritis reumatoide, los últimos? Paula. doctor, sería del 2016. No, del 2010. ACR regular 2010, artritis reumatoide. Ok, Paola. Hay algunos que me faltan. Aquí, a ver, Iván Puma. Presente, doctor.
Hola Iván, ¿qué es clinimetría? Ah, son exámenes de laboratorio que nos van a servir para ver, para evaluar la terapia que se le da a un paciente, ¿no? Cómo está evolucionando para ver si se cambia o no de tratamiento. Ya, exámenes de laboratorio y también examen clínico. Está bien. Dame un ejemplo de una enfermedad o cuántas articulaciones compromete una poliartritis. Mm, más de 4, doctor. Ya, un ejemplo. Eh, la artritis reumatoide lupus. Ok. ¿Cuál es el polimorfismo genético mayormente asociado a la artritis reumatoide? Mm, el HLA-A4, doctor. DR4. DR1 y DR4. Ok. Bueno, ya están todos, solo me faltan algunos que probablemente por que era su día de exposición no tienen todavía participaciones orales y algunos que han faltado también. Ok, la próxima continuamos. Ok, chicos, voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿logran ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, doctor. Ok, chicos, entonces vamos a iniciar. Ya sabes, Paula, si en algún momento hay alguna interrupción, se corta, no se escucha bien, me avisas, me interrumpes y me avisas para mejorar. ¿Ok? Está bien, doctor. Ok, entonces el tema de hoy es la esclerosis sistémica. ¿Ok? Entonces, esclerodermia es el nombre con el que se le conocía anteriormente. Entonces, hay muchos colegas y también todavía pacientes, más que nada, que todavía dicen que tienen esclerodermia, ¿no? Dicen, doctor, vengo porque tengo esclerodermia hace tanto tiempo, 10 años, 15 años. La esclerodermia proviene de escleros, que significa duro, y derma, piel. O sea, es piel dura, en otras palabras. Pero la esclerodermia actualmente solo es un signo, un signo nada más. Ya la enfermedad no se llama así. Pero partamos por aquí, para que se recuerden siempre. Escleros duro, derma piel. O sea, es una piel endurecida. Eso significa esclerodermia. Pero no solo es piel endurecida en sí, es por eso que nosotros los reumatólogos vemos esto, porque es una enfermedad autoinmune sistémica también. ¿Ok? Pero va a estar caracterizada principalmente por procesos de fibrosis. Y eso es lo que va a conllevar finalmente a que la piel esté endurecida. Obviamente de causa autoinmune. ¿Ok? Entonces la esclerodermia, actualmente conocida como esclerosis sistémica, es una enfermedad autoinmune, es sistémica, es crónica, principalmente se va a caracterizar por cambios inflamatorios vasculares y posteriormente esos cambios inflamatorios vasculares y cutáneos van a terminar en una esclerosis, engrosamiento de la piel, y no solo de la piel, sino también de otros órganos, como pulmones, corazón, riñones, tracto gastrointestinal. De ellos más importante, el compromiso pulmonar. ¿Ok? Paciente tipo. Igual, cuando yo hablo de esclerodermia, usualmente siempre de lejos, es muy frecuente, mucho más frecuente que la artritis, la proporción que sea mujer. Casi siempre, como tengo enfermedad autoinmune, mujer joven. ¿Ok? Una mujer joven.
que generalmente va a tener entre 35 o 50 años con esto que es muy importante, reinado. ¿Ok? Va a tener un reinado. Aparte va a tener esclerodactilia, que ahorita les voy a explicar qué es, compromiso de la piel y otros órganos. Pero cuando yo hablo de esclerosis sistémica, automáticamente voy pensando en síndrome de Raynaud, pero no al revés. El Raynaud tiene muchas causas, una de ellas es la esclerosis sistémica, pero casi todos los pacientes con esclerosis sistémica siempre tienen Raynaud, inician con Raynaud. Entonces tenemos que ir viendo eso. Esclerodactilia significa engrosamiento de la piel de los dedos, nada más, porque eso es esclerodactilia. Ahora va a haber compromiso de la piel y otros órganos, que es lo que tenemos que buscar. ¿Okay? Aquí. Ese es el Raynaud. No recuerdo si hay una exposición de Raynaud, creo que no hay. No, creo que no hay. Entonces, el Raynaud es un proceso en el cual hay vasoconstricción. Es por eso que va a haber cambio de coloración de las regiones distales del cuerpo, principalmente dedos de manos, puede también haber en los dedos de los pies, también en el pabellón auricular y en la nariz. ¿Okay? El Raynaud puede ser primario o puede ser secundario. Entonces, eso es lo que... Y el secundario casi siempre está relacionado a enfermedades autoinmunes. De las más frecuentes, la esclerosis sistémica, pero la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, el lupus, puede producir también síndrome de Raynaud o fenómeno de Raynaud. Se caracteriza porque está formado se caracteriza porque el cambio de coloración va a tener, no siempre, pero por lo general, la secuencia de palidez, o sea, se vuelve pálido, blanco. Después rubicundez, se vuelve rojo. Se vuelve pálido porque hay vasoconstricción, no hay sangre. Después, por un proceso reactivo, después de la palidez viene la cianosis. Como no hay sangre, hay aumento de carboxihemoglobina y eso va a hacer de que se vuelva azul. Y después el mismo organismo, por fenómenos de vasodilatación, va a reaccionar a eso, haciendo de que produzca mayor vasodilatación y se va a ver rojo. Por eso la secuencia es palidez, cianosis y rubicundez, PCR. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que ver en un paciente, si quiero buscar esclerosis sistémica, es preguntarle si tiene Raynaud o no. Lo primero que tengo que hacer, si ya sé que tiene esclerosis sistémica, es ver que si ha tenido, desde cuándo tiene Raynaud. ¿Okay? Eso es muy importante. Los nombres que ha tenido la esclerosis sistémica a lo largo del tiempo. Primero se llamaba esclerodermia, luego le pusieron la esclerosis sistémica progresiva porque se dieron cuenta que no solo era compromiso de la piel, sino que esto iba avanzando poco a poco hasta que los pacientes se volvían, todo el cuerpo se les endurecía y se volvían rígidos, duros, y avanzaba, y no solo avanzaba en la piel, sino también en otras estructuras como los pulmones. Actualmente el CIEDES considera este diagnóstico como esclerosis sistémica progresiva, pero ya no es un término ya correcto. El término correcto es esclerosis sistémica, así es el nombre. No confundir con la esclerosis múltiple. ¿Ok? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, que seguramente ya lo han hecho, y si no lo han hecho lo van a hacer en neurología. Eso es una enfermedad neurológica que no tiene nada que ver. Por ahí tiene algunos mecanismos inmunomediados también, como lo verán en neuro, pero son dos cosas totalmente distintas. La esclerosis múltiple lo ven los neurólogos, algo localizado. La esclerosis sistémica es una enfermedad distinta, que lo vemos los reumatólogos, tiene muchos compromisos. ¿Ok? No se confundan de nombre. La epidemiología. La edad de presentación, como ya les había indicado, 35 a 50 años. La relación mujer-hombre es de 7 a 1. Incluso en la práctica es más, porque pacientes con varones con esclerosis sistémica es muy raro. Principalmente es más frecuente en la raza negra, ¿ok? La incidencia general es más o menos de 18 a 20 por millón. Y tal vez lo más importante, la prevalencia es 1.5 a 2 por 10.000. Es raro. La artritis reumatoide es 1 en 100. El lupus, 1 en 1000. La esclerosis sistémica y la vasculitis, 1 en 10.000.
O sea, de cada 10.000 personas, 1 o 2 va a tener esclerosis sistémica. ¿Ok? Entonces, no es tan frecuente que digamos, pero sí es muy importante. La etiopatogenia. Sabemos que es una raza autoinmune. Ya en la anterior clase les expliqué los polimorfismos genéticos. En las enfermedades autoinmunes sistémicas tienen mucha relevancia los polimorfismos genéticos. Un polimorfismo genético es un factor de riesgo para que se presente la enfermedad. De por sí no es suficiente para desencadenar la enfermedad, pero sí es un factor de riesgo, que sumado a los factores ambientales, infecciones, drogas, tóxicos, lo que sea, va a desencadenar una reacción inmunológica que va a hacer de que se activen los linfocitos B, linfocitos T, el sistema del complemento y todo lo demás, que finalmente va a producir una inflamación y también va a producir, en este caso en particular, una vasculopatía, ¿okay? Vasculopatía, que juntos van a conllevar a una fibrosis. Esta fibrosis también va a producir más inflamación, más vasculopatía y todo se vuelve un círculo vicioso. La fibrosis generalmente va a atacar a la piel, pero también puede atacar al pulmón y otras estructuras. Pero generalmente es la piel. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de artritis era más la articulación, pero también todos los otros órganos? En síndrome de Sjögren era más las glándulas lacrimales, las glándulas salivales, pero también otros órganos. Aquí es más la piel, pulmón, pero también hay otros órganos. ¿Okay? Toda la fisiopatología es similar, solo que los polimorfismos genéticos son distintos, otros son más inflamatorios, otros son más fibróticos, como la esclerosis sistémica. Así se forma. Entonces, para que haya fibrosis, obviamente lo que va a estar alterado es más que nada en la síntesis del colágeno. La fibrosis en la piel se debe a la excesiva producción de colágeno. El compromiso de fibrosis en el pulmón, a lo que se llama enfermedad pulmonar intersticial difusa o EPI, también va a ser por compromiso de colágeno. Aparte va a haber alteraciones vasculares, vasculopatías, porque los vasos sanguíneos también tienen fibras de colágeno. Y eso generalmente va a estar obviamente relacionado con las alteraciones inmunológicas que van a ser desencadenados casi siempre por factores ambientales. ¿Okay? Va a ser una serie de mecanismos que van a conllevar finalmente a la inflamación. Y obviamente todo eso en pacientes que tienen predisposición genética. Polimorfismos genéticos, en este caso los más importantes son el HLA-DR3 y el DR5. Ya sabemos que es un polimorfismo genético. Ahora, hay algunas pseudoesclerodermias, como antes se les conocía así, o como esclerodermias producidas por agentes tóxicos, ¿no? El cloruro de polivinilo, fármacos, como algunos antineoplásicos principalmente, medicamentos que usan para Parkinson, la cocaína, aceites tóxicos, el triptófano, todo eso puede producir un engrosamiento de la piel que puede simular una esclerosis sistémica. ¿Okay? Pero es más localizado, tal vez a veces dependiendo de la exposición puede ser generalizada, pero no va a tener otro tipo de compromisos. Nunca tienen Raynaud, no tienen otros compromisos que sí están asociados a la esclerosis sistémica. Es más algo localizado. ¿Ok? Eso se llama pseudoesclerodermia. Obviamente en el proceso de fibrosis, aparte de los sinoviocitos, no digo los linfocitos B, linfocitos T, que son células importantes, va a haber unas células particularmente involucradas en el desarrollo de estas enfermedades, que son los fibroblastos. ¿Ok? Los fibroblastos que a los finales va a conllevar la producción o sobreproducción y mayor incremento del colágeno en diferentes estructuras del cuerpo, lo que va a conllevar a una fibrosis en la piel y en otros órganos. Así es como se forma la esclerosis sistémica. ¿Ok? Ahora, bueno, esto es más de lo que ya les he explicado. Obviamente tiene que haber componentes genéticos formados por polimorfismos genéticos, a la cual se van a sumar agentes externos, ya sean infecciosos, químicos, y finalmente esto va a desencadenar un proceso autoinmune que va a producir una inflamación en el cuerpo. La inflamación va a desencadenar en vasculopatía y fibrosis, lo que finalmente va a dar a las manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Ok?
Esto más de lo que ya sabemos, fibroblastos, miofibroblastos que atacan la piel, pulmón, corazón, estructuras vasculares, producen hipertensión pulmonar y todo lo demás, que finalmente van a conllevar la fibrosis. En general, la fibrosis antes, todavía se habla, pero antes mucho más, se consideraba como una fase de 3 etapas, o sea, como una enfermedad que se formaba en 3 etapas. Primero, una fase inflamatoria o edematosa, porque primero lo que es inflamación, se inflama. Después viene la fase fibrótica, después de la inflamación viene la fibrosis. Y mientras más avanza, es más irreversible. La inflamación se puede mejorar, la fibrosis es un poco más difícil. Y después la fase en la cual hay ya adelgazamiento del orden del cuerpo, más que nada. ¿Ok? Esto es muy importante, la clasificación. Es importante que me sepan cómo se clasifica. Primero, esta parte de aquí, solo para que lo tengan como referencia. La esclerosis sistémica se considera, uno, como localizada y la otra como sistémica propiamente dicha. ¿Ok? Por cuestiones teóricos o por cuestiones prácticas, para que no se olviden, para nosotros la esclerosis sistémica es esta de aquí. Eso de aquí, localizada, que es la morfea, o sea, solo tiene engrosamiento de la piel en algunas partes del cuerpo, puede ser profunda, a veces puede ser generalizada, lineal, en sable, ¿no? Eso se llama morfea. Todo esto lo ven los dermatólogos, porque es un compromiso localizado solo de la piel. Pero no es una enfermedad autoinmune sistémica, es localizada. Lo que nosotros vemos y lo que se tiene que estudiar a mayor profundidad es la esclerosis sistémica propiamente dicha o esclerosis sistémica, en otras palabras. Es que no se confundan los términos. En realidad eso también se llama esclerosis sistémica, pero ya en algún momento cambiará el término. Esto es una morfea, no tiene nada que ver con la esclerosis sistémica que nosotros vemos. Lo que ya nosotros vemos es esa de aquí, la esclerosis sistémica propiamente dicha, que a partir de ahora la llamaremos solo esclerosis sistémica. Esto de aquí. Y esta clasificación de esta es la que me importa. Esto solo sépanlo, igual en dermatología lo van a ver, tengan un conocimiento, pero ahora nos enfocamos en esto de aquí, esclerosis sistémica. Y esa clasificación, esa esclerosis sistémica se subclasifica, ¿ok? Hay dos variedades, una que es la variedad cutánea limitada y la otra que es la cutánea difusa. Esa cutánea limitada no tiene nada que ver con estas morfeas, por eso les estuve recalcando que dejen a un lado esto. Esta esclerosis sistémica, que es la enfermedad sistémica que puede comprometer varios órganos, de acuerdo al compromiso de la piel, se clasifica en variedad cutánea limitada y cutánea difusa. ¿Ok? La cutánea limitada muchas veces lo subclasifican en otros tipos, temprana sin esclerosis o tipo 1, tipo 2. Pero en general estas son las dos únicas formas de clasificar. ¿De qué depende si yo digo cutánea limitada y cutánea difusa? Depende del compromiso de la piel y específicamente de qué parte se compromete y cuál va a ser mi límite. Mi límite es codos y rodillas. ¿Ok? Codos, rodillas. Olvídese de la cabeza la cara es irrelevante. Aquí solo importa codos, rodillas. Si el compromiso no afecta más allá de los codos y rodillas, o sea, respeta el tronco, respeta los brazos, respeta los muslos, eso es una variedad cutánea limitada, porque se limita, llega solo hasta el codo y hasta la rodilla. Obviamente va el compromiso de mano, de antebrazo, todo, pero no llega más allá. A eso se llama variedad cutánea limitada. En cambio, si ese compromiso del engrosamiento de la piel, de la esclerodermia, abarca las regiones proximales a los codos, o sea, brazos, pecho, espalda, abdomen, o las regiones proximales a las rodillas, o sea, muslos, aparte del otro, eso se llama esclerosis sistémica, variedad cutánea difusa. ¿Ok? Entonces, eso, ¿por qué es importante? No solo por el compromiso de la piel, sino por las asociaciones que tienen, por el pronóstico, por el tratamiento. Es distinto
las enfermedades que van a acompañar a la esclerosis sistémica variedad cutánea limitada, es distinto el pronóstico, es distinto los medicamentos que vamos a usar y respecto a esta de aquí. ¿Ok? Entonces, empecemos aquí, sí, es muy importante que me sepan esto. Por ejemplo, uno, ya hablamos de la afectación de la piel, ¿no? El compromiso, pero usualmente la afectación de la piel, el pronóstico, el curso de la afectación de la piel en la variedad cutánea limitada es más lenta, es más leve, avanza muy lentamente. Los pacientes tienen muchos años de evolución y casi siempre están con la misma enfermedad estable. En cambio, en la cutánea difusa comienza rápido y también progresa rápido. Estos son los típicos casos de esclerosis sistémica, lo que antes les decían, ¿no? Pacientes que eran con la boquita pequeña, con el cuerpo pequeño, ya no podían expirar porque la piel del tórax anterior y posterior se les engrosaba y se ponía duro y no. O sea, esa es la clasificación típica y se mueren más rápido y avanzan más rápido la enfermedad. ¿Ok? El Raynaud es importante también porque usualmente en las cutáneas limitadas el Raynaud puede aparecer hasta 10 años antes. ¿Qué significa? Los pacientes pueden estar con fenómeno de Raynaud y ya después de 10 años empiezan a hacer variaciones cutáneas. En cambio, en los pacientes con la cutánea difusa, el Raynaud es rápido. Ni bien empieza el Raynaud y paralelamente ya está apareciendo también el compromiso de la piel. Los pacientes ya están teniendo compromiso de la piel, se ponen duros, todo el cuerpo se pone duro, ya tienen otro compromiso. ¿Ok? El otro, la fibrosis pulmonar o EPIP. En la cutánea limitada no es tan frecuente y si se presenta es moderado. En cambio, en la cutánea difusa es muy frecuente. Casi siempre se presenta al inicio de la enfermedad y el curso es más acelerado. ¿Okay? La hipertensión arterial pulmonar es al revés. Es más frecuente en la cutánea limitada. Puede aparecer también en la cutánea difusa, sí, pero es más que nada secundario al problema pulmonar. En cambio, la cutánea limitada es un compromiso netamente de la arteria pulmonar por todos los mecanismos de fibrosis, de aumento de colágeno y todo, que va a conllevar a una hipertensión pulmonar, que también ya lo habrán visto en cardiología. La crisis renal esclerodérmica, que actualmente ya no se ve mucho, que estaba más asociada al uso de corticoides en esclerosis sistémica, que es una frase en la que no se debe usar, o si se usa tiene que ser con precaución. En la cutánea limitada es muy raro, en cambio en la cutánea difusa es más frecuente. ¿Sí? Segundo, los anticuerpos que están asociados son distintos. En la cutánea limitada es el anticentrómero, ¿ve? Y en la cutánea difusa es la antitopoisomerasa 1, también llamada SCL70, y también la anti-RNet polimerasa 3. ¿Ok? Todos se dan cuenta que prácticamente son esclerosis sistémica, pero esta clasificación nos ayuda porque prácticamente son como dos tipos distintos de enfermedades. Sus anticuerpos, sus asociaciones, su pronóstico y todo lo demás. Ahora ya hablando de las manifestaciones clínicas y desglosándolas cada una. Uno, el compromiso de la piel. Una facies esclerodérmica. La famosa facies con cara de pajarito, ¿no? Los pliegues disminuidos, ¿no? Usualmente son pacientes que tú les dices, ¿qué edad tiene? Y te dicen, no, doctor, tengo 60 años, pero sus arrugas parecen de una mujer de 45 años porque no tienen arrugas. La piel está engrosada, dura, tersa. Y cuando ya progresa mucho, hay disminución de la apertura oral. Dicen, doctor, ya no puedo abrir bien la boca, siento que hace un año mi boca se está volviendo más pequeñita. Tienen una facies inexpresiva, adelgazamiento de los labios. ¿Ok? Entonces, esas cosas son importantes al momento de ver el compromiso de la piel en la cara. Ahora, usualmente los pacientes pueden tener los dedos hinchados, a eso se le llama puffy fingers, ¿ok? Se les hincha los dedos. Dicen, doctor, qué raro que hace 3 meses y ya no puedo, me pongo el anillo y ya no me entra.
mis dedos están gruesos, me duelen. Esa es la fase inflamatoria del compromiso. ¿Okay? Entonces eso es importante. Va a haber puffy fingers, así se llama. La puntuación de Rotland, sepan el nombre, eso nos sirve para ver qué compromiso de la piel va a tener en extensión y en severidad. Esto es esclerodermia. ¿Ok? Los pacientes con una piel normal, yo cojo entre mis dedos y se ve así. Pero cuando la piel se va engrosando, ese pliegue es más pequeño, cada vez más pequeño, porque la piel está más dura. Y a las finales ya está bastante duro, es como una suela. Cogen la mano y no se forma un pliegue. Eso ya es más severo. La puntuación de Rotland sirve para eso, ¿no? Hay diferentes estructuras, diferentes regiones anatómicas donde se hace esta puntuación y se le haga un puntaje. El puntaje máximo es 51. Tienen que saber el nombre, para qué sirve y más o menos en qué consiste. Más no. ¿Ok? Otras manifestaciones cutáneas. La famosa lesión en sal y pimienta, que puede estar en la frente, en la espalda, en el tórax, típico de esclerosis sistémica. Puede haber telangiectasias. ¿Sí? Las telangiectasias son las famosas arañas vasculares. Esas telangiectasias muy frecuentemente pueden estar en la lengua, en la boca, en los carrillos, en los labios. Puede haber telangiectasias en el rostro. Hay compromiso también, como ya les había mencionado, de la apertura oral disminuida, ¿sí? Y también del frenillo sublingual. Esto, que es muy importante, el fenómeno de Raynaud. ¿Ok? El fenómeno de Raynaud es un proceso vascular. Significa que va a haber una vasoconstricción anómala que va a desencadenar que los pacientes primero tengan una isquemia, porque hay vasoconstricción y se ve obviamente pálido. Como hay vasoconstricción, no va a haber isquemia, eso significa que no va a haber suficiente aporte de oxígeno y va a ser una hipoxia, dando la fase cianótica o coloración azulada. Y después va a haber una respuesta reactiva a esta hipoxia, produciendo vasodilatación y se va a ver rojo. Esas son las tres fases. PCR de rubicundez, palidez, cianosis y rubicundez. ¿Okay? Esas son las fases en esa orden. ¿Siempre se presentan las tres fases o no? No siempre. Muchas tienen solo palidez, algunos tienen solo cianosis. ¿Ok? Pero es importante saber por cuestiones teóricas. Ha sido motivo de varias preguntas en exámenes de salud del ENAM, estas fases. Igual tienen que saberla. ¿Por qué se desencadena? Por el frío y también por el estrés. ¿Ok? Esta es una mano típica de un paciente con síndrome de Raynaud. Pero esto uno lo ve y es imposible no saberlo, ¿no? Pero el problema está en pacientes que tienen un Raynaud inicial o pacientes que no tienen una característica así tan severa. Entonces, ¿cómo se presenta un paciente con fenómeno de Raynaud? O cómo el paciente no te va a decir tengo Raynaud. Tú le tienes que preguntar. ¿Hay cambio de coloración de los dedos? Dicen, sí. ¿Y cómo así? Doctor, he notado que cuando lavo los platos, o tal vez cuando me levanto en la mañana y me lavo la mano con agua fría, mis dedos se ponen azules. Y a veces se ponen blancos. Eso, así, es un paciente con Raynaud. Y muchas veces cuando tú lo ves en la consulta, sus dedos están normales. No normal, porque no tiene ningún episodio en ese momento. Porque el Raynaud puede mejorar con el calor. Suficiente, le pones calor y mejora. Entonces, pero es importante que les preguntes, porque si no, nunca vas a saber. ¿Ok? ¿Y por qué es importante el Raynaud? El Raynaud puede clasificarse en dos. Primario, que generalmente se presenta a temprana edad, adolescentes, jóvenes. Usualmente es leve, solo se desencadena con el frío, mejora rápidamente con calor, no está asociado a ninguna enfermedad y siempre tiene ANA negativo. ¿Ok? Ese es un Raynaud primario. Y probablemente de todos ustedes en clases de
de medicina interna ahora, bueno, de su semestre, probablemente haya uno o dos que tienen Raynaud, tal vez hasta más. Es un Raynaud primario, ¿ok? En cambio, un Raynaud secundario es distinto. Usualmente inicia a los 30, 40 años. Usualmente puede ser más severo, no siempre mejora con el calor o demora mucho en mejorar. Usualmente se acompaña ya de las 3 fases o a veces puede ser tan severo que puede producir dolor neuropático. Es como unas agujitas en las yemas de los dedos. Los pacientes dicen, doctor, se me pone azul y me duele como si me estarían pinchando con una aguja en las huellas o los dedos. Y muchas veces puede ser severo, el Raynaud puede ser tan severo que puede producir úlceras digitales, incluso gangrena en el dedo. ¿Sí? Eso, y casi siempre está asociado a otra enfermedad, y casi siempre tiene ANA positivo. Y esa es la más frecuente, es la esclerosis sistémica. Para eso es importante valorar el fenómeno de Raynaud. Ahora, ¿las enfermedades reumatológicas son las únicas que pueden producir síndrome o fenómeno de Raynaud? No. Puede el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, enfermedades endocrinológicas, cáncer, hay muchas que pueden producir síndrome de Raynaud, pero de lejos las más frecuentes son las reumatológicas y de ellas la más frecuente la esclerosis sistémica. ¿Ok? Por eso es importante preguntar ese dato en estos pacientes con esclerosis sistémica. Ahora, cuando la esclerosis sistémica es muy severa, puede producir esto. Un fenómeno de Raynaud muy severo. Y aparte, no solo por el Raynaud, sino les había dicho que también puede ser una vasculopatía. Los pacientes tienen úlceras digitales, y muchas veces se infectan, muchas veces pueden hacer necrosis y en muchas ocasiones llegan a perder las falanges distales y en raras ocasiones todo el dedo. Entonces el Raynaud secundario no es algo simple. La esclerosis sistémica hay que tenerla bastante, hay que siempre estar monitorizando a los pacientes, viéndoles, preguntándoles. ¿Ok? El otro, el compromiso pulmonar. Les había dicho que es mucho más frecuente en la variedad cutánea difusa. Puede llegar hasta el 60% de los pacientes con la variedad cutánea difusa llegan a tener EPIT y de la limitada hasta un 20%. La anterior vez ya les había hablado de EPIT. Hay 4 tipos de EPIT. Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Retrocediendo un poquito a neumología, son 4 tipos. De esos 4, unos son relacionados a enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Esas. Y hay otras que son idiopáticas. De ahí se clasifica el NINE, el NIU, el NIL, el NO, no son nombres. Las que quiero que recuerden al menos tal vez es el NINE y el NIU, que son muy frecuentes en reumatología. En artritis reumatoide les había dicho patrón NIU. En cambio, en la esclerosis sistémica, el patrón de PIT más frecuente es el NINE, neumonitis intersticial no específica, cuya imagen es en la tomografía, porque las EPIT se diagnostican por tomografía de alta resolución, es la imagen en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. ¿Ok? Esas son las imágenes típicas de la esclerosis o del EPIT patrón NINE, que son muy frecuentes en pacientes con compromiso pulmonar. Entonces, obligatoriamente, estamos obligados a preguntar a todo paciente con sospecha de esclerosis sistémica o con esclerosis sistémica, preguntarle si tiene disnea. Siempre hay que decirle, ¿se cansa, se agita? Algunos dirán, no, doctor, tranquilo. Pero algunos dirán, sí, doctor, antes caminaba normal, yo vivo en 3er piso y subía normal, pero ahora ya no puedo subir. Subo y me canso, siento que me falta aire. Entonces a ese paciente se le tiene que hacer una tomografía. ¿Ok? Porque el compromiso pulmonar en la esclerosis sistémica, cuando se detecta a tiempo, se puede mejorar. Una neumonitis intersticial no específica es inflamación y eso puede revertir y se puede mejorar. Todo depende de un diagnóstico oportuno. ¿Ok? Entonces es importante siempre estar preguntando eso. El otro compromiso cardíaco es la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Otro compromiso. Usualmente la hipertensión pulmonar, esto ya lo habrán visto en cardiología. La hipertensión pulmonar tiene varias formas de clasificar. Según la clasificación clínica hay 4 subtipos. Uno de ellos es el tipo 1, es el que engloba a las enfermedades difusas del tejido conectivo. Esa se diagnostica por cateterismo cardíaco derecho. Obviamente
El ecocardiograma nos puede dar signos indirectos de una hipertensión pulmonar, pero el diagnóstico definitivo va a ser el cateterismo cardíaco derecho. Hipertensión pulmonar solo significa nada más que presión alta a nivel de la arteria pulmonar. Eso es hipertensión pulmonar. ¿Ok? Estos valores han estado cambiando, porque esta clasificación es de la Sociedad Europea de Cardiología, todavía del 2016 o 14 si no me equivoco, pero hay tienen un nuevo consenso, que es el NISA, es del 2018-19, que ha ido cambiando. Pero eso ya lo ven en cardiología, igual. ¿Pero por qué es importante para nosotros? Porque los pacientes que tienen esclerosis sistémica, variedad cutánea limitada, pueden llegar a tener hipertensión pulmonar y puede ser la causa de la disnea y muchas veces puede ser condicionada a que el paciente tenga peor pronóstico. Entonces, todo paciente con hipertensión pulmonar tiene que tener controles periódicos cada 2 o 3 años en cardiología, si es que no tienen síntomas. Y si es que tienen síntomas, obviamente tenemos que derivar para que el cardiólogo les haga el estudio completo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que puede producir? Disnea. ¿Qué pasa si mi paciente tiene esclerosis sistémica y tiene disnea de reciente inicio y le hago una tomografía y su tomografía está normal? Ok, lo derivo al neumólogo, le hace una espirometría, una delco, está normal. Estamos obligados a descartar que no esté teniendo una hipertensión pulmonar y esa sea la causa de su disnea. ¿Ok? Eso es importante. ¿Puede haber manifestaciones gastrointestinales? Sí. En conclusión, es en todo el tracto gastrointestinal. ¿Ok? ¿Dónde inicia? Puede iniciar en la boca. Usualmente los pacientes pueden tener boca seca por un Sjögren secundario y después el esófago. Los pacientes generalmente tienen disfagia porque la musculatura y el tejido conectivo que envuelve el esófago está endurecido, y al igual que la piel. Y obviamente sabemos que el esófago es bastante móvil, pero en los pacientes con esclerosis sistémica puede ser un poco más rígido, produciendo disfagia. Los pacientes primero tienen disfagia a líquidos, luego a sólidos. Usualmente dicen, doctor, no puedo tragar, siento que me duele cuando como, no puedo comer adecuadamente. Y eso a veces desencadena también pirosis, ¿no? Porque puede haber una disminución a nivel del esfínter esofágico inferior, produciendo que haya reflujo gastroesofágico y produciendo pirosis. Es importante preguntar eso. Puede haber gastroparesia, puede haber compromiso a nivel de los intestinos, delgados, gruesos, puede haber diarrea, puede haber translocación intestinal, peritonitis, muchos síntomas. Puede haber algo que se llama la imagen de estómago en sandía, que es esta de aquí, ¿no? Que se produce por hiperemia a nivel de la musculatura de la submucosa. Puede haber muchos compromisos en todo el tracto gastrointestinal, pero el que quiero que recuerden siempre, y siempre deben preguntar, es la pirosis y la disfagia. ¿Ok? Eso es muy frecuente en estos pacientes. Manifestaciones musculoesqueléticas. Les había dicho que puede producir puffy fingers, que hay hinchazón de los dedos, se les hincha. Puede haber artritis, puede haber artralgias, puede haber mialgias, miositis, varias cosas. Puede haber fibrosis alrededor de los tendones y también de las estructuras periarticulares. ¿Ok? Y algo que no quiero que no olviden, es, puede haber una acroosteolisis. Acroosteolisis significa destrucción del hueso. ¿Se acuerdan que les había hablado que puede haber una necrosis y pérdida? Sí, eso es aparte. Muy aparte del compromiso de la piel, el hueso se puede destruir. Y los pacientes dicen, uy, qué raro, doctor, hace 3 años, mire, mi dedo, este cuarto dedo, está más pequeñito que los demás, porque la parte distal del hueso se destruye. Eso se llama acroosteolisis, que no solo se da en la esclerosis sistémica, pero es una de las causas más importantes de acroosteolisis. ¿Ok? La enfermedad renal, la crisis renal esclerodérmica, ya no se ve actualmente con mucha frecuencia. Si se ve es más en la crisis, en la variedad cutánea difusa. Ahora, ¿por qué se caracteriza? Por una hipertensión refractaria bastante alta y falla renal. De un momento a otro los
pacientes hacen presiones de 200 sobre 110 y su creatinina se empieza a elevar, empiezan a orinar poco. Eso es una crisis renal esclerodérmica. El tratamiento es solo de soporte. Esto tiene una alta mortalidad. El tratamiento es, hay IECAS, enalapril, captopril, y tratamiento de soporte, nada más. ¿Con qué está asociado? Obviamente les dije que es más frecuente en la variedad cutánea difusa. Está muy asociado a los corticoides. Una dosis de más de 15 miligramos de prednisona está muy asociado a que los pacientes tengan riesgo de hacer la crisis renal esclerodérmica. Por eso, en los pacientes con esclerosis sistémica, antes se decía que está contraindicado los corticoides. Ahora se tiene que tener un cuidado con el uso de corticoides. ¿Por qué? En la esclerosis sistémica, por ejemplo, si el paciente tiene un EPIT, un compromiso inflamatorio muy marcado, se tiene que usar corticoides porque si no el paciente va a tener una fibrosis pulmonar y va a fallecer por eso. Entonces ahí se puede usar, pero siempre teniendo en cuenta que los que no tenga o siempre monitorizando la creatinina, viendo la presión y todo lo demás. ¿Ok? Pero en los otros casos, por ejemplo, si tiene compromiso de piel, todo lo demás, no se usa el corticoide. Primero no funciona y es más, está muy relacionado a esta crisis renal esclerodérmica. Entonces el uso de los corticoides, siempre usamos corticoide, reumatología todo es corticoide. Sí, eso es cierto, pero hay que tener cuidado en esta esclerosis sistémica. ¿Ok? Otro anticuerpo que está asociado a la crisis renal esclerodérmica es la anti-RNA polimerasa 3, asociado a su aparición. Compromiso genitourinario. En los hombres puede producir disfunción eréctil. Estas manifestaciones ya son poco comunes, pero en verdad no se sabe si es poco común o es que la mayoría de los hombres no lo dicen, ¿no? Tal vez no lo manifiestan, pero siempre puede estar relacionado también a la esclerosis sistémica. Y en las mujeres, principalmente, también puede haber disfunción sexual, más que nada, producido por la disminución de la lubricación vaginal. ¿Ok? Algo que es importante para la práctica y para los exámenes, porque es muy frecuente, preguntan bastante esto, es el CREST. El CREST pertenece todavía a una clasificación antigua de la esclerosis sistémica, pero todavía se usa en la actualidad. Entonces, en conclusión, el CREST es como un subtipo de esclerosis sistémica variedad cutánea limitada. ¿Por qué digo subtipo? Porque es como un tipo especial que está caracterizado por estos acrónimos. CREST. C significa calcinosis. Solamente estos pacientes pueden tener calcificaciones en los codos, antebrazos, brazos. Raynaud's, ya sabemos qué es. Disfunción esofágica, caracterizada por disfagia o pirosis. S de esclerodactilia, que ya les dije que es engrosamiento de la piel de los dedos nada más, de esta parte. Y las telangiectasias, que también ya les dije que es, ¿no? Las arañas vasculares. Eso es un CREST. ¿Ok? Es como una variante, un subtipo de esclerosis sistémica variedad cutánea limitada. Pero es muy importante porque estos pacientes están muy relacionados con algunas enfermedades. Por ejemplo, están muy relacionados con la tiroiditis de Hashimoto y con la colangitis biliar primaria. El diagnóstico de la esclerosis sistémica, tenemos criterios de clasificación. Los últimos y los más usados hasta ahora son los criterios ACR-EULAR del 2019. Son criterios de clasificación también. ¿Ok? Aquí el que tiene 9 puntos o más ya se considera un diagnóstico de la esclerosis sistémica. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Se darán cuenta que el ítem más importante, incluso que te da 9 puntos, es que los pacientes tengan una esclerodermia o una esclerodactilia. ¿Ok? O sea, un engrosamiento de la piel que yo puedo corroborar, y más si es que lo puedo demostrar con una anatomía patológica, con una biopsia de piel, eso me da un puntaje de 9. Pero si solo hay, por ejemplo, un engrosamiento de la piel de los dedos, como un puffy fingers, una esclerodactilia, pero localizada, ese te da un alto puntaje. ¿Ok? O sea,
4 puntos. Siempre se toma en cuenta el mayor puntaje nada más. Si tengo un puffy finger y tengo esclerodactilia, debo tomar en cuenta solo el mayor puntaje de esclerodactilia. ¿Ok? O sea, esclerodactilia es solo cuando compromete los dedos. O sea, engrosamiento de la piel, o aunque quieran llamarlo esclerodermia en los dedos. ¿Ok? ¿Cuándo se consideran 9 puntos? Cuando, aparte de la esclerodactilia, hay un engrosamiento proximal, o sea, me refiero, ¿no?, al antebrazo, o veo el pecho y está duro, veo la espalda está dura, eso es una esclerodermia. ¿Ok? Ahora, si hay lesiones en los dedos, por ejemplo, si hay úlceras, te da 2 puntos. Si hay cicatrices, 3 puntos. Eso es úlceras digitales, así se llama. Las telangiectasias te dan 2 puntos. La anomalía en los capilares del pie ungueal, o sea, una capilaroscopía positiva, te da 2 puntos. Y de esto es lo que vamos a hablar, o lo que van a hablar vuestros compañeros en la exposición. Si el paciente tiene hipertensión o EPIT, te da 2 puntos, cualquiera de ellos. Y los anticuerpos, que son muy importantes, pertenecen al perfil ENA. Casi todos van a tener ANA positivo, ¿eh? En la esclerosis sistémica, prácticamente casi el 100% va a tener ANA positivo, pero no significa nada. El ANA positivo, como les dije, puede estar positivo en otras cosas, también otras enfermedades. ¿Ok? Obviamente su negatividad sí me importa, ¿no? Si tengo un ANA negativo y por ahí dudo que sea esclerosis sistémico, ¿no? Probablemente no sea. Pero su positividad no, es inespecífico. Lo que sí son importantes son los anticuerpos del perfil ENA, que en la esclerosis sistémica, tal como en el síndrome de Sjögren eran anti-RO y anti-LA, en la esclerosis sistémica son uno, el anticentrómero, que está más asociada a la variedad cutánea limitada, y el anti-SCL70 o antitopoisomerasa 1, que es lo mismo, y el otro, el anti-RNA polimerasa 3, que estos dos están más asociados a la variedad cutánea difusa, y particularmente a la crisis renal esclerodérmica. Hay muchos más anticuerpos, hay bastantes, ¿ok? Pero estos son más importantes para ustedes. Y eso te da también un puntaje. Con todo esto yo hago un puntaje y obviamente voy a determinar si tiene o no los criterios suficientes. Todo siempre en la práctica clínica va a empezar con Raynaud. ¿Ok? Un paciente con Raynaud es el que me va a dar inicio al estudio de todo esto. Ya si el paciente tiene esclerodermia, pues el diagnóstico es fácil. Pero usualmente los pacientes casi siempre al inicio vienen con Raynaud, por ahí pueden tener puffy fingers, y ahí van a tener tal vez disnea, y uno tiene que ir buscando anticuerpos, buscando la tomografía, todo, uniendo datos. ¿Ok? Así se hace el diagnóstico de la esclerosis sistémica. El tratamiento. Lamentablemente el tratamiento para la enfermedad de la esclerosis sistémica es limitado. Es una de las enfermedades en las que menos se ha avanzado para el tratamiento. ¿Okay? Tanto es así que hay muchos que dicen que es mejor no tratar y ver nada más que se espere, ¿no? Pero eso ya es una escuela antigua. Obviamente existe tratamiento, sí, hay muchos tratamientos, pero la eficacia no es tanto como en las otras enfermedades, ¿no? Como en el lupus, en la artritis reumatoide o en la vasculitis. Se trata tanto las complicaciones fibróticas como las vasculares. Fibróticas, fibrosis de la piel, EPID, compromiso digestivo, y vasculares. Vasculares me refiero al Raynaud, que puede estar formada también complicada con úlceras digitales, la hipertensión arterial pulmonar, la crisis renal esclerodérmica. ¿Por qué se subdividen estos dos grupos? Porque el tratamiento de por sí es un poco distinto. ¿Ok? Por ejemplo, en la crisis renal esclerodérmica dije IECAS. ¿Ok? Ahí se queda. Eso se trata como una hipertensión refractaria. La mortalidad es alta. En la artritis se trata como cualquier tipo de artritis. Si hay artritis secundaria de esclerosis sistémica, se trata con metotrexate, y si es que no mejora, se puede añadir dosis bajas de corticoides. Hay que tratar de evitar por esta crisis, ¿no? O si no, se puede añadir hidroxicloroquina, rituximab, tocilizumab u otros medicamentos. En conclusión, se trata como una artritis reumatoide, ¿ok? Excepto que los corticoides prácticamente o no se usa, y si se usa con mucho cuidado. El compromiso de la piel. El compromiso de la piel va a depender del Rodnan score, del Rodnan, ¿ok? Que nos decía qué severidad de compromiso de piel tiene. En conclusión, ¿qué se puede usar? Metotrexate, micofenolato, ciclofosfamida, también se puede usar rituximab
y también se puede usar el trasplante de células madre hematopoyéticas. Es lo que se usa en leucemia, también ya se usa en esclerosis sistémica. ¿Tienen que saberme bien esto? No. ¿Tienen que saberme los nombres? Sí. ¿No? O sea, el compromiso de la piel, si el compromiso es leve, se puede usar metotrexate. Se tiene que usar. ¿Para qué? Porque sabemos que esa fibrosis de la piel es todo producido por un trastorno inmunomediado. Son linfocitos, B, fibroblastos los que están implicados en eso. Entonces los tratamientos tienen que enfocarse en eso. Metotrexate, si el compromiso no mejora, micofenolato. En la práctica, lo que se usa más en estos pacientes es el micofenolato. Antes se usaba colchicina, antes se usaba la D-penicilamina, ninguno de ellos ha demostrado una buena eficacia, ya no se usa actualmente. Entonces, el tratamiento es así: compromiso de la piel, metotrexate, si no, micofenolato, si no, ciclofosfamida, y si no, trasplantes en las madres hematopoyéticas. Así es el tratamiento. No te garantiza de que vayan a responder bien, sí, pero al menos sí nos garantiza de que la enfermedad se va a estabilizar y ya no va a avanzar. El compromiso del pulmonar, eso sí es muy importante. El compromiso pulmonar se usa micofenolato, ciclofosfamida o rituximab, no hay más. ¿Ok? Los otros medicamentos, probablemente el metotrexate, la leflunomida, la zatioprina, no tienen mucha evidencia. Pero los que sí tienen evidencia son el micofenolato. Y hay varios estudios, el SLS1, 2, en el cual ya se usa estos medicamentos. ¿Ok? ¿Por qué? Esto es más que nada para controlar el sistema inmunológico. Ahora, la dosis, se los digo, el micofenolato es 2 a 3 gramos por día, vienen pastillas, las ciclofosfamidas son impulsos que se ponen cada mes. El rituximab hay dos protocolos, ¿no? 1 gramo al día 0 y 15 y cada 6 meses, o el de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal semanal por 4 semanas. ¿Es importante que lo sepan? No. Tengan una idea más o menos de cómo se usa, para qué se usa. Pero sí saber cómo se trata, porque si ustedes tienen un paciente con esclerosis sistémica, tienen que saber el nombre de los medicamentos para los exámenes y tienen que saber esos nombres de medicamentos y qué se hace para cuando vean, tengan que derivarlo al reumatólogo, sepan más o menos ya qué es lo que va a hacer, cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Y ya no tenerlo ahí, este paciente tiene PIT y lo dejo ahí o tengo esa idea de que tal vez ya no se va a hacer nada. No es así. Eso se tiene que tratar y eso se tiene que derivar. ¿Ok? Ese es para el PIT. No lo puse. Ok. No sé si estará ahí. Ah, sí está. Solo que no me deja ver Hay un comunicado que no me deja ver. En la parte inferior, ahí dice antifibróticos. Y seguro debe decir nintedanib. Okay. Este es un punto especial. Okay, la guía de la esclerosis sistémica todavía no considera los antifibróticos, pero cuando se empezó a hablar de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, o sea, del EPID, primero se habló de la fibrosis pulmonar idiopática, esa enfermedad muy mala que cuando uno se diagnostica prácticamente le están dando un reloj de arena porque la vida se le está terminando. Es una fibrosis que es irreversible. Ha cambiado bastante. Muchas de esas enfermedades ahora se han hecho mayores estudios y se han visto que son secundarios a enfermedades reumatológicas, solo que siempre la han terminado como una fibrosis pulmonar idiopática, causa desconocida, pero eran secundarios a enfermedades reumatológicas. ¿Ok? Y incluso de las que no son secundarias a enfermedades reumatológicas, y hay un tratamiento que al menos estabiliza o disminuye que la enfermedad que no progrese tan rápidamente. Esos son los antifibróticos. A diferencia de los medicamentos que usamos nosotros, que son antiinflamatorios, que comprometen, que sirven más para frenar o mejorar el compromiso inflamatorio, los antifibróticos se encargan más por el otro lado, atacan la parte fibrótica de la enfermedad. ¿Ok? Y es por eso que ahorita el nintedanib y la pirfenidona son medicamentos que se usan en la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces dijeron, si en la fibrosis pulmonar idiopática funciona, con más razón debería funcionar en las enfermedades reumatológicas. Y efectivamente, y hay estudios que demuestran que el nintedanib ha tenido buenos resultados en la mejoría, o al menos en desacelerar la progresión de la enfermedad, o sea, del EPID en la esclerosis sistémica. ¿Ok?
La pirfenidona todavía está en estudio, pero sí, el nintedanib ya se usa. El cloro sistémica ya está aprobado. También se está viendo su uso en EPIT secundario a lupus, a vasculitis, a Sjögren y a artritis reumatoide. Pero en cloro sistémica ya está. Es un medicamento biológico inhibidor de tirosina quinasa, ¿ok? Que es antifibrótico. Entonces, en conclusión, un paciente con EPIT y esclerosis sistémica debería tratarse a la par con un inmunosupresor como el micofenolato, ciclofosfamida o rituximab y un antifibrótico. Ese es el tratamiento. Nintedanib en Perú todavía no hay. Todo lo demás tenemos. En Perú prontamente seguro ya va a llegar. Ya se usa en México, ya lo usan bastante. En Perú seguro que ya llega, sino que por la pandemia todo se ha retrasado. Ahora, el fenómeno de Raynaud, eso es importante. ¿Cómo trata un Raynaud? Eso es un compromiso vascular, ¿no? ¿Qué le digo a un paciente? Un paciente con Raynaud lo primero que tengo que decir es evitar el frío. Usted, señora, a partir de ahora no me lave con agua fría, no se duche con agua fría. Todo lo que use tiene que ser tibio, agua tibia, no se exponga al frío. Segundo, siempre tiene que usar guantes. La próxima cita que venga aquí la quiero ver con sus guantes, ¿ok? Porque el Raynaud lo que te tiene que hacer es controlar la cianosis, controlar que eso no progrese a úlceras, que no se necrose, que no haya isquemia digital. Mientras eso pase, todo está bien. Si el paciente toma, por ejemplo, todas las medidas necesarias, como no exponerse al frío, usar sus guantes y sus dedos están bien, ahí queda, no necesito hacer más. Pero si con eso no es suficiente, ya le tengo que utilizar tratamiento. Y los tratamientos son los calcio antagonistas. Lo primero que se usa siempre es el nifedipino y el diltiazem. ¿Ok? Se progresa la dosis, se aumenta la dosis. Y si con eso no mejora, le puedo aumentar un inhibidor de la fosfodiesterasa como el sildenafilo o el tadalafilo. El sildenafilo es el famoso Viagra, ¿sí? Que se usa en Raynaud severos. O ya después le puedo usar otros medicamentos como los inhibidores de los prostanoides, como el iloprost y el bosentan, ¿no? Que son inhibidores de la endotelina. Sí, ya son medicamentos que eso ya lo usa más cardiología, porque esos medicamentos se usan más en hipertensión pulmonar. Entonces nosotros usamos hasta diltiazem y verapamil. Hay otro medicamento que es muy bueno en el Raynaud, la pentoxifilina. No está en las guías, pero sí ayuda también en el tratamiento de Raynaud. Cuando ya no mejoran y es muy severo el Raynaud, se hospitaliza al paciente muchas veces y hacemos la interconsulta de cardiología para que nos autoricen el uso de estos medicamentos. ¿Okay? Eso ya, muy raras veces el paciente va a requerir estos medicamentos. La mayoría mejora con nifedipino y medidas generales. Muy pocos llegan a usar sildenafilo. Así se trata el Raynaud. Ya muchas veces cuando no mejora se hace una simpatectomía, o sea, se saca un nervio, ya eso lo hace neurocirugía. Eso prácticamente es, creo, es teórico, porque en la práctica casi nunca se ve. Ok, chicos, eso es todo respecto a esclerosis sistémica. Ok, no es muy frecuente, pero sí es algo característico, algo que ustedes lo leen y habrán estado atentos. Cuando lo vean, lo van a reconocer. ¿Ok? Es fácil de ver, hay que repasar, hay que complementar las clases siempre con lectura. Mientras vuestros compañeros van poniendo su exposición de capilaroscopía, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto al tema? Ok, entonces pueden iniciar. Capilaroscopía es 1:15, ¿no? Eso me demora un poquito más de lo normal. 10 minutos cada uno. Ok, si pueden terminar en 15 minutos sería genial. La verdad, capilaroscopía mucho no es. Ok, Doctor. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Y si se escucha bien. Sí, pero vemos, sí, te escuchamos bien, vemos tu pantalla, agranda la pantalla, genial, puedes iniciar. Ok, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros.
vamos a hablar sobre lo que es capilaroscopía, sus generalidades y algunas características específicas y para qué sirve este examen. Entendiendo que primero capilaroscopía es la técnica utilizada para el estudio de los capilares de la adherencia pilar, principalmente del lecho unguial, ¿no? Como una generalidad es la observación de los lechos unguiales de 4 dedos, exceptuando el pulgar, porque no se ve muy bien ahí. Y se observa los cuatro dedos de cada mano, ¿no? No tiene contraindicaciones específicas. Se puede hacer una técnica in vivo a través de microscopía óptica. Entonces, si hacemos esta técnica ha ido evolucionando, nosotros podemos hacer un estudio dinámico de la microcirculación, podemos almacenar, procesar esto con videocapilaroscopía para justamente hacer este estudio dinámico, porque antes solo se hacía, digamos, solo viéndolo, ¿no? Pero ahora se puede almacenar las fotografías, se puede se puede seguir viendo estas imágenes en vivo y así podemos analizar sus diferentes patrones, morfologías o estructura de justamente estos capilares. Podemos también observar las características en donde hace la transición la más periférica en un capilar y luego en una vénula, ¿no? La más periférica. Podemos observar esa transición que es muy importante. En cuanto a las indicaciones de la capilaroscopía, se utiliza para justamente analizar estas alteraciones microvasculares, ya sea estructuralmente, morfológicamente. Y el principal uso para el cual se creó este examen es principalmente el fenómeno de Raynaud, aunque también lo podemos utilizar para esclerodermia, AR, síndrome de Sjögren, otras enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Analizando los diferentes patrones, porque cada una de estas enfermedades tiene diferentes patrones de morfología justamente de estos capilares. Entonces, si observamos, entonces, ¿cuáles serían las indicaciones? Principalmente el fenómeno de Raynaud, un diagnóstico precoz de esclerosis sistémica. También podemos hacer sus diagnósticos diferenciales. También podemos ver acrocianosis, diabetes mellitus, anemia o tromboangiolitis obliterante. Cualquier enfermedad que tenga alteraciones de la microcirculación. ¿Cuál es el protocolo para el estudio justamente de estos lechos unguiales? Primero, con respecto a lo que es la posición del paciente, tenemos que poner al paciente sentado. Ojo, las características de las uñas del paciente tienen que estar sin pintar, sin esmalte, se ponen a veces estos acrílicos para las uñas. Tenemos que evitar todo eso. Tenemos que apoyar el antebrazo sobre la mesa de exploración y los dedos sobre la platina del microscopio, así podemos observar de mejor manera los lechos unguiales. La habitación debe estar de 20 a 22 grados centígrados. Así, de esta forma evitaremos cambios del lecho unguial, ya sean secundarios al frío, ¿no? ¿Y qué factores dificultan una visualización de este lecho unguial? Principalmente una hiperkeratosis, ¿no? O también que el paciente tenga la piel oscura o algunas lesiones traumáticas que pueda padecer el paciente. Ojo, tenemos que tener en cuenta que el paciente no debe fumar en las 2 horas previas a la realización de la prueba, ya que puede presentar alteración en los capilares. Ahora, el observador también es muy importante que fije el dedo en la platina, o sea, tenemos que sostener el dedo del paciente para que no pueda moverlo y así poder obtener una mejor imagen del lecho unguial. ¿Cuál es el método de exploración? Principalmente se realiza en la piel del borde unguial de los dedos de la mano. El artefacto que vamos a utilizar es el estereomicroscopio óptico, ¿no? Y tenemos que principalmente observar el lecho unguial, pero al aumento más, digamos, al aumento mínimo, es decir, en donde podamos observar toda la panorámica del lecho unguial. Luego ir acercando, de este modo podemos observar mejor las características. Entonces, ponemos la mano el dedo del paciente en la platina, ubicamos en el aumento mínimo,
observamos todo el panorama, cómo se encuentran los capilares y luego vamos acercando para ser más específicos en cuanto a las características, ¿no? Como les dije anteriormente, se evalúa de forma independiente del segundo al quinto dedo, evitando el pulgar, ya que este nos ofrece muy poca información. Ahora tenemos que hacer un hincapié en lo que es el cuarto y el quinto dedo, ya que estos dos dedos son los que más información nos pueden aportar. Para la observación, antes de la observación tenemos que aplicar previamente unas gotas de aceite de inmersión sobre el dedo para que justamente sea mucho más transparente y la calidad de imagen mejore. Podemos repetir esta prueba cantidad de veces, n veces, ya que no tiene contraindicaciones y de esta manera podemos observar algunas características específicamente de fenómeno de Raynaud secundario, en este caso, para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de estudio? Principalmente observamos la morfología. Los capilares tienen una forma de horquilla de 200 a 500 micrómetros de longitud. Como les dije anteriormente, podemos observar nítidamente la transición entre una rama aferente arterial y una rama eferente venosa gruesa, ¿no? Y observamos también la zona en forma de bucle, es decir, la horquilla. Por papila dérmica podemos observar una 3 asas, esa es una distribución normal. Los capilares normales se van a situar entre 2 a 3 filas paralelas entre sí y a la superficie cutánea, ¿no? Normalmente, según la bibliografía, podemos encontrar 9 hasta 13 asas por milímetros en los adultos y de 5 a 9 asas hasta en los niños adolescentes. Una bibliografía más actual indica que podemos encontrar desde 7 hasta 17 asas por milímetro en el lecho inguinal. Ojo, que si vemos tortuosos los capilares, eso nos podría indicar alguna patología, pero en aproximadamente 10% de las personas podemos observar tortuosidades sin que signifique patología. Entonces, para evitar estos errores diagnósticos, sí puede existir tortuosidades, pero no se deben encontrar más de 1 o 2 por capilar. La tortuosidad podemos encontrar en forma de S, en forma de 8, en forma de clave de sol, o también podemos encontrarla en forma de sacacorchos, ¿no? Si observamos capilares dilatados, también podemos clasificarlos de una manera semi-cuantitativa o cuantitativa. Si hablamos de la semi-cuantitativa, lo podemos clasificar en 3 grados. Grado 1, que es normal. Grado 2, que ya presenta una dilatación moderada, y la cual observamos 2 a 4 veces el grosor normal de los capilares, ¿no? Y si vemos el grado 3, bueno, superior a 5 veces, son capilares muy gruesos. A estos se los llaman gigantes, capilares gigantes o megacapilares, ¿no? Esta morfología de megacapilares es muy característico de esclerosis sistémica. Si los clasificamos de forma cuantitativa, también tenemos que observar el tipo de dilatación que tiene, ¿no? De la misma manera podemos clasificarlos en 4 grados, ya sea dilatación ligera, moderada o hasta megacapilar. Otra cosa es muy característica es de que si observamos la presencia de 2 o más megacapilares por dedo, eso ya sería patológico. Si hablamos de densidad, bueno, principalmente es el número de asas o el número de horquillas que vamos a encontrar por milímetro de lecho unguial. También podemos clasificarlos en grados, ya sea desde 0 hasta grado 3. Si especificamos un grado 0, no existen áreas avasculares. Es decir, el lecho unguial está poblado de capilares. Así, el grado 1 vamos a poder observar entre 1 o 2 áreas avasculares, es decir, podemos observar áreas en donde no hay capilares. Eso ya sería patológico. Moderado, más de 2 áreas avasculares, y grave son áreas avasculares extensas. Este tipo de patrones avasculares son bastante frecuentes en algunas patologías. Podemos observar es específico también si no me equivoco, de AR, pero más adelante vamos a ver cuál es este patrón característico. Entonces, ¿qué representa que haya áreas avasculares? Principalmente representa daño endotelial. Entonces,
¿Cómo definimos un área vascular? Es la pérdida de 2 o más asas consecutivas en menos de 6 capilares por milímetro. Otra característica que debemos tener en cuenta mientras observamos el lecho unguial es el área pericapilar o plexo venoso subpapilar, que se va a situar perpendicularmente a los capilares y se encuentra más alejado del borde unguial. La morfología clásica es en candelabro. Entonces, si visualizamos el plexo venoso subpapilar, podemos también graduarlo en 5 grados, ¿no? Desde el 0 hasta el 4, según la escala de Marrich. El grado 0 es no visible, un plexo subpapilar no visible. Ojo que normalmente, o bueno, en la mayoría de las veces no se ve este plexo subpapilar, pero hay un 10 a 15% de personas en los que sí se ve sin significar patología. El grado 1 es visible de forma aislada, no significa patología. El grado 2 es visible por zonas. El grado 3 es visible en todo el dedo sin extensión proximal y el grado 4 en todo el dedo con extensión proximal. Ahora, en la capilaroscopía normal, en el adulto sano, las asas capilares están organizadas en forma de horquillas paralelas, como se ve en la imagen, sin pérdida capilar ni anomalias morfológicas, ¿no? En cuanto a los niños, los capilares son visibles a los 6 meses de edad, el asa es corta y se alarga hasta su tamaño normal en la adolescencia. Y en el anciano, los capilares presentan un aumento de la tuberosidad y en el plexo venoso subpapilar es muy visible. El siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la capilaroscopía patológica, las anomalías capilares se caracterizan por un aumento de las variaciones morfológicas o estructurales, un aumento del tamaño de los capilares y una disminución paulatina en su densidad, ¿no?, de capilar. Y más que todo esto se puede ver en el fenómeno de renado secundario, ya que hay también unos diagnósticos diferenciales como en los inmunomediados, en el cual acá encontramos al lupus y a la esclerodermia, ¿no? También en lo ocupacional, en los factores físicos como el frío, las vibraciones, el ionotóxico, ¿no?, como el cloro de polivinilo. En las neoplasias sólidas encontramos en el síndrome carcinoide, en los fármacos o drogas encontramos en los eróticos y otros antimigrañosos. En las infecciones podemos encontrar las hepatopatías, ya sea en el virus de la hepatitis B o C, y en las patologías hematológicas, ¿no?, como la policitemia, la trombocitemia, y en las enfermedades vascular obstructivas como la arteriosclerosis o la microembolia. Siguiente. Ahora, en cuanto al patrón de la esclerodermia, se define por la presencia de una desorganización en el lecho capilar, en donde existen unos megacapilares y unos capilares ramificados. También unas áreas avasculares extensas, una palidez del fondo y hemorragias, las cuales estas se clasifican en 3 patrones. El primer patrón es el precoz. El siguiente, como vemos en la imagen, esta se da por una distribución capilar preservada. En este patrón no hay pérdida de los capilares, pero los megacapilares y las hemorragias son escasas. El siguiente. En cuanto al patrón activo, acá se da la pérdida de capilares en forma moderada y también hay numerosos megacapilares y unas hemorragias, ¿no? Bueno, y ausencia de hemorragias, como se ve en la imagen. El siguiente. Y en el patrón tardío se da por presencia de grandes áreas avasculares y también vemos una ausencia o escasez de los megacapilares y también de las hemorragias. Ahora, en cuanto al fenómeno de Raynaud, se cree que este fenómeno es una respuesta vasospástica exagerada al frío o las emociones. La respuesta clásica comprende una palidez en los dedos, una fase isquémica, una coloración azulada y un eritema, ¿no? La capilaroscopía ha demostrado su eficacia y permitiéndonos distinguir entre la forma primaria y la forma secundaria, en donde podemos ver en la imagen el fenómeno de Raynaud cuando hay ausencia de ulceración, necrosis o gangrena en los hallazgos capilaroscópicos. Esto se da en la forma primaria, pero cuando hay presencia de ulceración, necrosis o gangrena, esto se da de forma secundaria. En el siguiente. En cuanto a la dermatomitosis, los hallazgos anormales de la capilaroscopía del pliegue unguial se registran en el 70% de los casos. El diagnóstico se basa más que todo al menos en
dos características principales. Una, que los megacapilares, hay una pérdida de estos y hay también una aparición de capilares tortuosos. Más que todo, es frecuente cuando hay capilares ramificados que adoptan unas formas, en formas de árbol, si se podría decir, lo que tiene un nombre de patrón llamado bushi o de candelabro. En cuanto al lupus eritematoso sistémico, en el 30% de los casos, la capilaroscopía es normal. Por lo tanto, los hallazgos normales no descartan la enfermedad. Y en cuanto a las anomalías que se incluyen en el lupus, incluye la presencia de un patrón tortuoso, que son como capilares en forma de sacacorchos, también como la dilatación capilar y flexo venoso de su papilar prominente, como se ve en la imagen. Siguiente. Ahora, en la artritis reumatoide se ha descrito la presencia de un flexo venoso subpapilar extensamente visible con algunas hemorragias capilares. Las asas de estas suelen ser filiformes y su longitud está aumentada, y más de lo debido. Este tipo de cambios se presenta en los pacientes que cursan con fenómeno de Raynaud, donde se aprecia un compromiso poliarticular o de cuerpos antinucleares con factor reumatoide positivo. Es importante recordar también que existen también muchas entidades que presentan alteraciones microvasculares. Como ya se mencionaron anteriormente en la clase, se da en el síndrome de Röhren y en el síndrome antifosfolipídico y también hasta en el síndrome psoriático, también en la diabetes o en la hipertensión, que actualmente se están estudiando estos patrones capilaroscópicos, ¿no? Siguiente. Y por último, para terminar, el informe, ¿no? Este es un protocolo que se da para mejorar el análisis de los hallazgos observados. Para esto se recomienda una recogida de los datos personales y clínicos del paciente. También se pueden incluir otras patologías y los tratamientos que tiene el paciente, ¿no? También es muy importante la presencia del fenómeno de Raynaud y sus características. En este caso sería el tiempo de evolución que se da, sus fases, la localización y la simetría de los capilares. Acto seguido también se haría recojo sistemático de los hallazgos capilaroscópicos y de las características del entorno pericapilar. Y una vez analizados estos factores que tiene el paciente, mediante la capilaroscopía se puede aportar un diagnóstico final, ¿no?, del paciente. Y eso es todo. Ok, chicos. Nombre del grupo panel, Rosa Gutiérrez y Yesenia Quispe. Rosa. Presente, ¿Preguntas doctor. al grupo opositor? Hola, Rosa. Ya, doctor. La primera pregunta sería, ¿cuántos patrones normales podemos encontrar en una persona que no tenga una entidad clínica, una enfermedad? Ok, yo le respondo, doctor. Principalmente para diferenciar cuando una persona tiene un patrón patológico o no, mira, principalmente son, además del patrón normal, son 3 patrones de irregularidades, pero que no significan patología. Uno de ellos es capilares gigantes, megacapilares, pero siempre y cuando no se encuentren muy numerosos, o sea, uno en un dedo o uno en un milímetro no puede significar patología. Otro es una ectasia regular, ¿no?, que tampoco puede presentar patología siempre y cuando no se encuentren muy numerosos en un lecho unguial. Y también podemos encontrar una ectasia irregular, pero siempre y cuando sean aisladas y no sean muy numerosas en el lecho unguial. Entonces, además de un normal, son 3 lesiones que pueden estar presentes, pero de forma aislada sin significar patología, ¿no? Eso, doctor. Okay. ¿Qué opinas, Rosa? Doctor, sí concuerdo con el compañero de que son 3, pero tienen especificaciones directas, ¿no? Lo que sí difiero es que en lo que yo leí es que mencionaba que no, en personas sanas no podemos encontrar los megacapilares o que haya una pérdida difusa de capilares. En los 3 patrones que podemos encontrar normalmente es uno, el patrón normal, que presenta 2 a 5 asas
en forma de U y hay milímetros, ¿no? Y estos milímetros es en forma de U y básicamente va a tener hay menor a 2 asas tortuosas por milímetro. El segundo es el patrón normal, el normal inusual, que va a tener básicamente, es el tercero, ¿no? El patrón normal inusual, que va a tener al menos una asa tortuosa o en arbusto o en al menos va a haber una microhemorragia y que va a presentarse con mayor a 4 cruces por milímetro. El segundo patrón, que es el patrón normal perfecto, va a ser mayor con 5 asas en U. Eso es. Ok, tu segunda pregunta. ¿Cuál es el patrón, de los patrones que ha mencionado, cuál es el más característico en las alteraciones, en los patrón capilar patológico, los patrones capilares patológicos? Allá, es el patrón de esclerodermia. Ese es el más característico. Porque acá se puede evidenciar o presenciar capilares y capilares ramificados. Ok. Rosa, para hacer el procedimiento de la capilaroscopía, ¿qué indicaciones generales se da al paciente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer? El paciente, básicamente la capilaroscopía se le tiene que indicar al paciente que no se tiene que hacer manicure, no se tiene que poner sustancias acriladas. Básicamente esos dos. Ya, ¿algo más? ¿Hay algún factor externo que puede influir, alguna sustancia que puede influir en los capilares, en la distribución de los capilares? El tabaco, el consumo de tabaco. Ok. Siguiente. Yesenia. Ya, sí, doctor. Yesenia. Existen, Pregunta a propósito. ya, doctor. Existen características específicas, así por ejemplo como el patrón de esclerodermia. Mi pregunta en sí es, ¿cuáles son los cambios con respecto a la edad en personas sanas? Ya, bueno, en cuanto a los ancianos, como ya lo dije, presentan un aumento de la tortuosidad y el plexo venoso subpapilar es muy visible. Y en cuanto a los niños, y niños sanos también, los capilares son visibles a los 6 meses de edad y las asas capilares son muy cortas. Y bueno, ¿no? Cuando ya van creciendo, se alargan al tamaño normal, ¿no? Al tamaño que debe ser. Ok, ¿qué opinas, Yesenia? Sí, doctor, pero también acotando a esto mismo, es que cuando se va a hacer la capa más o menos desde los 2 años. En aquí la arquitectura capilar de un adulto normal ya también se va a adquirir ya a partir cuando la niñez va a terminar. Entonces, haciendo una diferencia entre lo pediátrico y también en un adulto sano, es que un niño va a tener una menor densidad capilar, por el cual se va a poder hacer este estudio. Aparte, va a tener una mayor heterogeneidad y tiene una mayor visibilidad de plexo capilar. En cambio, un adulto, en los adultos mayores ya también va a ser difícil, porque el patrón, va a ser difícil definir un patrón normal, porque se van a encontrar dificultades para poder encontrar en nuestros adultos una población de control sano, ¿no? Pero con respecto al grupo etario se va a poder observar alargamiento, aumento en la tortuosidad y de los capilares.
También se va a poder ver como dilatación apical secundaria porque van a ser adultos mayores, ¿no? Por ese mismo hecho. Y además van a tener un problema historial de microtraumatismos por el mismo trabajo que tienen. También se puede ver con mayor facilidad el plexo venoso subcapilar en adultos mayores, ancianos, porque va a haber un adelgazamiento de la piel y también por la congestión de vénulas y capilares, porque van a estar relacionados con el aumento de la apertura de anastomosis intravenosa, arteriovenosa, perdón. Ok. Segunda pregunta. Aquí el patrón de esclerodermia, ¿cómo se evalúa el daño microvascular? Ok, principalmente para evaluar el daño microvascular en esclerodermia, como en la exposición indicamos, hay tres tiempos en los cuales debemos observar el hecho unguial. En el primer paso o en un patrón de esclerodermia temprano, lo que podemos encontrar son capilares, unos pocos capilares gigantes, pero sin evidencia de pérdida vascular. O la densidad capilar va a estar preservada. Lo que tenemos que ver principalmente es para que podamos indicar daño microvascular es las microhemorragias en los capilares. Entonces, también podemos observar este tipo de patrón en lo que es un patrón de esclerodermia temprano. Si vamos avanzando en el tiempo y el patrón de esclerodermia va a ser avascular, que también indica un daño no microvascular. Si analizamos un patrón de esclerodermia ya tardío, vamos a encontrar capilares ausentes, pocos o capilares ausentes, y también podemos encontrar capilares gigantes o megacapilares con microhemorragias. Entonces, de esa manera podemos determinar que hay daño microvascular. Ok. Diseña, ¿en qué dedo se hace la capilaroscopía? Doctor, no lo escucho bien. ¿Puede repetirme? ¿En qué dedos se hace la capilaroscopía? Mayormente se va a hacerse en el cuarto y quinto, doctor, debido a que hay más visualización completa de la asa capilar y además que va a haber mayor transparencia de la piel en las manos. Ya, ¿y por qué no se tiene que hacer en el dedo 1 o en el dedo gordo? Porque va a ser un poco más grueso la piel, doctor, entonces no va a ser más visible, no va a ser fácil la visualización. Ya. ¿Qué opina Rosa? Doctor, sí concuerdo con mi compañera que se debe hacer en el cuarto y en los datos que mencionó, tienen una mayor visualización de la microcirculación. Ya. ¿Y por qué no en el dedo 1? ¿Habrá algún otro factor más o solo es por la visualización? Podría ser en el dedo 1. Kevin, Manuel. Sí, doctor, estoy de acuerdo con lo que dijo mi primera compañera. O sea, la visualización en el hecho unguial del pulgar o del primer dedo es mucho más difícil con respecto al cuarto y el quinto. Además, la posición de la mano del paciente va a estar un poco complicada, por decirlo así. Ok, Manuel. También, doctor, los que todo se da en el cuarto y quinto dedo, y esto se da por la visibilidad que tienen los pacientes, y en el dedo gordo es
es muy visible también, ¿no? Y también por la posición, como ves. Ok. Sí, es por esas causas, pero también hay una causa muy importante. El dedo gordo, el pulgar, es el dedo más móvil de la mano y por ende el que más trabaja. Y por ende, casi siempre hay microhemorragias. Las microhemorragias, las microhemorragias forman parte de las características patológicas de la esclerodermia, pero también puede ser simplemente secundario a traumatismos. Es muy frecuente que pacientes mecánicos o que trabajan mucho con las manos tengan esas microhemorragias. Ahora, si es el dedo gordo, es con mucha más razón porque es el dedo que trabaja más. Aparte de todo lo que ya mencionado. ¿Ok? Pregunta para el grupo. ¿Cuál es la importancia? Si han enfocado todo lo demás, está muy bien. En resumen, ¿cuál sería la importancia de la capilaroscopía en reumatología? Primero Manuel, luego Kevin. La importancia de la capilar. En resumen, ¿en qué caso? ¿Para qué servirá más? Kevin. Sí, doctor. Principalmente porque ya que es una técnica rápida, no invasiva, segura, sin contraindicaciones, y te podemos realizar un número bastantes veces en un mismo paciente y podemos verlas en vivo, es porque podemos detectar unos cambios en la microcirculación. Y como se inventa principalmente para los fenómenos de Raynaud, aunque también nos puede informar tempranamente si un paciente puede tener o no esclerodermia, principalmente para esas dos patologías. Claro, nos puede aportar información de diagnóstico diferenciales sobre otras, ¿no? Ya sea AR, síndrome de Sjögren o otras enfermedades del tejido conectivo, pero principalmente el fenómeno de Raynaud y esclerodermia, de una manera temprana. Ya, está bien, pero es esclerosis sistémica, ¿okay? Lo he repetido varias veces en la clase. Ya no lo llamen esclerodermia. La enfermedad se llama esclerosis sistémica. El patrón de esclerodermia se llama así, ¿no? El patrón de esclerodermia temprano, tardío, porque es la capilaroscopía, pero la enfermedad se llama esclerosis sistémica. Y obviamente el principal uso de la capilaroscopía es en el fenómeno de Raynaud. E indirectamente en la esclerosis sistémica, porque el Raynaud está muy relacionado con la esclerosis sistémica. ¿Ok? Tanto es así que en la esclerosis sistémica hay patrones que nos dicen si puede estar activo, es patrón tardío, temprano. Eso es importante. En la práctica clínica es más para el Raynaud. O sea, en palabras simples, si ustedes tienen un paciente con síndrome o fenómeno de Raynaud, que lo van a detectar cuando le pregunten, se le pone frío en las manos o se cambian de color y el paciente le diga, sí, doctor, se me pone morado, dicen ellos, se me pone morado cuando lo hago agua, cuando cojo agua fría, es peor en invierno y a veces me duele, listo, Raynaud. Probable Raynaud. Y si yo lo veo con mucha más razón, Raynaud confirmado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El segundo paso es decir, ¿este Raynaud será primario o estará asociado a alguna enfermedad? ¿Y de qué me ayudo? De todas las características que les he mencionado, si es primario o secundario, y principalmente de dos exámenes, el ANA, que es el anticuerpo antinuclear, y la capilaroscopía. Si mi paciente tiene un ANA negativo y una capilaroscopía normal, probablemente ese Raynaud sea primario y no esté relacionado a ninguna enfermedad y siempre quede así. En cambio, si tiene un ANA positivo y o una capilaroscopía normal, muy secundario a alguna colagenopatía. Para eso me sirve, ¿ok? Para eso me sirve la capilaroscopia. Es un examen pues, que es como un capilaroscopio, es como un microscopio. Lo usan bastante los dermatólogos también, que se pone en las uñas, principalmente en los dedos del 1 al 4 de las manos. También se puede hacer en los pies, pero no de las manos. En los dedos pequeños es más útil porque
hay mejor visualización y porque también son los dedos menos móviles. ¿Ok? Y eso es el patrón que nos dice. Ok, chicos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? El tema ya está en el grupo, en el aula virtual, el tema que hicimos hoy. Dime, Rosa. Una consulta. Para el tema de Ana y Ena, esos dos temas se van a exponer juntos en la siguiente clase, ¿verdad? Sí, la siguiente clase. ¿Ok? Dos cosas. Uno, bueno, el aula virtual ya está con todos los temas que hemos hecho hasta ahora, solo falta poner las exposiciones. ¿Ustedes pueden subir archivos al aula virtual? ¿O solo puedo hacerlo yo? No, doctor, solo usted lo puede hacer. Ya, entonces, que te pasen las exposiciones en formato, en Word, en PowerPoint, todas las exposiciones.